Gloria a Dios. Qué lindo esto que te decía a través de la oración, de que podamos enseñarles a nuestros menores a buscar a Dios, que podamos enseñarles a los más chicos. Sabés que no lo podés retar y obligar a que estés sentado con vos 45 minutos escuchando un sermón, una palabra, porque hay un espacio para ellos donde eso se hace, hay un espacio donde se les comparte la palabra, donde hay un mensaje adaptado para ellos, amén, que es la escuela bíblica, que es el lugar donde los hermanos preparan enseñanza, las hermanas preparan enseñanza, educación cristiana, pero acá en el templo, en la iglesia, es importante que podamos educarlos en la fe, educarlos en la presencia de Dios, enseñarlos a buscar a Dios. Es, como te decía, es muy fácil ver hoy en la realidad que nos pasa en las escuelas, en los hogares, en todos lados, ver con la facilidad que ellos están distraídos, ¿no? Se distraen. ¿Cuántos problemas o déficit de atención tienen los más pequeños por cómo son bombardeados con la tecnología? ¿Cuánta responsabilidad tenemos los adultos en lo que les damos o en lo que le permitimos o cuánto tiempo o qué límites le marcamos? Pero acá en la casa de Dios, viste que vos me escuchás decir siempre cuando hacemos la entrega de los niños, que viene una familia y dice, pastor, quiero entregar a mi hijo al Señor. Y yo siempre cuando hablo con los padres le digo, bueno, vamos a hacer la oración de entrega tal día. Pero siempre le digo, no piensen que es una oración mágica y que los libra de la responsabilidad de educar a sus hijos en la fe. Algunos piensan que porque el pastor le oró cuando era chiquito y lo entregó, van a ser mañana pastores, maestros, músicos. Y a veces no nos ocupamos nosotros de enseñarles a qué, a adorar, a buscar a Dios. ¿Sí? Tenemos la responsabilidad del compromiso como gente grande, adulta, de poder enseñarles, de poder mostrarles el camino. ¿Sí? Y hay algo que es maravilloso, a lo que nadie puede escapar, o de lo que todos buscamos como hijos de Dios, que hablamos siempre de su presencia. ¿Cuántos les gusta la presencia de Dios? ¿Cuánto han sentido en esta mañana la presencia de Dios? ¿No? O la estamos sintiendo, ¿por qué no es que la hemos sentido? La estamos sintiendo cuando adoramos, cuando lo buscamos. Y justo el mensaje que te quiero compartir está en el libro de Mateo capítulo 12. Y hace una de las canciones que decía, que adorábamos, decía, déjate arropar por el manto de Jesús, ¿no? ¿Cuánto necesitamos dejarnos arropar? ¿Cuánto necesitamos que su presencia nos abrace? Es verdad, es hora de palabra y queremos hacer, y quiero hacer como pastor, uno hace un bosquejo y prepara un mensaje que es guiado por Dios, por el Espíritu Santo. Pero nada excede o nada escapa a la presencia del Señor. Nada escapa a su presencia. Y hace una semana que el Señor me había dado esta palabra y la tenía guardada en mi corazón y la preparé para compartirte en esta mañana. En el capítulo 12 del libro de Mateo, verso 1 al verso 8, ahí está la historia donde los discípulos van y recogen espigas. Pero dice que el día que van y recogen espigas para comer, era día de ¿qué? De reposo, ¿no? Día de descanso. Y allí estaban los fariseos. Dice, viendo los fariseos le dijeron, versículo 2, ¿qué están haciendo tus discípulos? ¿No saben que no es lícito hacer esto el día de reposo? Todos tratamos de guardar las estructuras, las formas, ¿o no? Che, no, en la iglesia esto no se hace. ¿O no es así? No, en la iglesia vos fijate, hay una forma de comportarse. ¿Y por qué? Y porque es la casa de Dios. Y veneramos o respetamos más las normas de la casa que al Señor de la casa. ¿Pasa? Tenemos más cuidado de cómo nos comportamos entre nosotros que verdaderamente de la mirada que Dios tiene de nosotros. Porque acá, claro, nos vemos un par de horitas, 2 o 3 horas en una reunión, pero te vas de acá y tu hermano no te ve más. ¿Pero quién te sigue viendo? Dios. Te sigue viendo, sus ojos están sobre vos. Y allí estaban los fariseos recriminándole a Jesús, che, ¿no saben los muchachos que no pueden hacer esto? Y los tipos que tenían hambre. Hambre, ¿qué podemos hacer contra el hambre? Querían comer. Bueno, que no coman, no recojan, no pueden trabajar, no les es lícito, no está permitido hacerlo. Y Jesús les recuerda, ¿no habéis leído lo que hizo David? Cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre, dice. Y cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la propiciación. Era el pan que estaba destinado para el servicio, para el templo. Que no lo podía comer nadie, solamente ¿quién? El sacerdote.
que ofrecía el servicio en ese momento. Era el pan sagrado que estaba dedicado para eso. Y dice que entró David a la casa de Dios, dice, y comió los panes de la propiciación. No solo David, sino los soldados que estaban con él. ¿Por qué? Porque otra vez, ¿qué tenían? Hambre. Y contra el hambre no se puede hacer nada. Cuando vos tenés hambre de Dios, lo llevo a este terreno, al plano espiritual. No hay estructuras que valgan, no sé si me explico. No hay formas que puedan prevalecer. No hay formas. Y pastor, ¿cómo me acerco a Dios? No importa cómo, lo importante es... no, pero tenés que acercarte vestido de tal forma. No, tenés que decir determinadas palabras porque yo escuché un pastor que dijo que si vos repetís estas palabras, cuando hay hambre, no importa las estructuras, no importa las formas. Cuando hay hambre, ¿uno qué quiere? Ser saciado. Mi pregunta es, ¿cuándo venimos a la casa de Dios? ¿Cuántas veces venís a la casa de Dios con verdadero hambre de quién? De Dios. No de lo que el pastor, no de lo que los músicos, no de lo que se va a hacer, de lo que la hermana, de lo que el hermano, sino de lo que Dios te va a dar. De lo que Dios preparó para vos y para mí. En esta reunión, como en cada reunión lo hace. Porque cuando hay hambre, el problema es cuando venimos y nos acercamos como si fuese un día más. Y nos acercamos sin hambre, sin sed. Ay, pastor, ¿puede ser eso? Sí, puede ser. Puede ser porque nos distraemos con tanta facilidad. Nos llenamos con otras cosas que nos olvidamos que nos tenemos que llenar con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Dios. ¿Qué es lo esencial? Su persona. ¿Qué es lo que trasciende todas las cosas? Más que una prédica hermosa, que un culto donde estuvo lleno. ¿Qué es lo que trasciende? Su persona. Que vos te puedas ir de acá y te puedas ir lleno. Que te puedas ir de acá y te puedas ir con Él. Que te puedas ir de acá y estuvo la alabanza hermosa y estuvo el abrazo y la oración que hizo el hermano para mí, maravilloso. Pero que te puedas ir de acá y Jesús está con vos, caminando a tu lado. Que viniste con sed, viniste con hambre y te fuiste saciado. Y Jesús le dice a los fariseos que no, los panes de la propiciación, que no les era lícito comer ni a él, o sea, ni a David, ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no sabéis, o no habéis leído la ley, cómo en el día de reposo los sacerdotes le da un ejemplo de cómo David y los hombres de guerra van y comen, pero también le dice, ¿no conocen que en la ley que los sacerdotes también en el templo profanan el día del reposo y son sin culpa? O sea, ustedes, los que deberían ser el ejemplo, también hacen cosas que no deberían hacer en el día de reposo. Y me encanta el versículo central en esta mañana y con el cual quiero que después de este mensaje podamos seguir adorando a Dios. Te decía hace unas semanas que Dios me había puesto esto en el corazón. Jesús le dijo, pues os digo que uno mayor que ¿qué? No. Uno mayor que el templo está aquí. Esto que Jesús iba a titular este mensaje knockout. Porque Jesús le mete un derechazo a los fariseos que los deja tirados en tierra. Porque Jesús le dice, uno mayor que el templo. Claro, para vos y para mí, estas paredes no representan lo que representaban para ¿quiénes? Para Israel, para los judíos, para los fariseos. Estas paredes para vos representan un tiempito de estar acá, de comunidad, así. No estoy menospreciando nuestro amor a la casa, porque lo tenemos que tener, amén. Pero para Israel, para la nación judía, para la historia de Israel, el templo lo representaba todo. El templo de Israel era símbolo de la presencia de Dios. Porque ¿dónde se manifestaba la presencia? No venía Edith, Vicky, Santi, Gise, Juajo, cantaban, tocaban y la presencia de Dios. O íbamos a orar a la casa de una hermana porque está necesitada y nos tomamos de la mano y nos pusimos a orar y de repente sentimos la presencia, la gloria de Dios nos invadió. Porque la Biblia nos muestra, nos revela que hasta que Cristo vino y Él hace un rato cantamos, Él veló, Él rasgó. El velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Porque la presencia de Dios solo se manifestaba ¿en qué lugar? En el templo y sobre todo en el lugar santísimo. No todos tenían acceso a la presencia. Y vos imaginate que viene Jesús y dice, acá hay uno, acá estoy yo.
Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Lo que estaba diciendo Jesús era una herejía para ellos. Era digno de ser apedreado en ese mismo momento. Jesús le dice, si supieran lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Venimos de una cultura evangélica también, siempre digo, donde pensamos que tenemos que dar para recibir. Sacrificio, me esfuerzo, hago esto y voy a tener más. Y Jesús les dijo, si en verdad supieran lo que significa misericordia, tenían hambre, querían comer, tienen que cumplir la ley. Tienen que hacer esto para alcanzar determinada cosa. Y Jesús les dijo, si supieran lo que es misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre, dice, es Señor del día de reposo. Para ellos, para los fariseos, para Israel, el templo era símbolo de la presencia de Dios entre Dios y su pueblo. Construido por Salomón, el templo más lujoso, más esplendoroso, más hermoso, más grande, con todo el oro. ¿Que de qué le sirvió? Porque después se lo llevó ¿quién? ¿No? Nabucodonosor, cuando vino y destruyeron ese templo. Se llevaron las cosas de oro, de plata. Pero el templo de Jerusalén era el centro de adoración judía. Era el centro de adoración. Era la casa de Dios, como te dije. Presentaba la presencia. Muy imagínate que cuando Jesús se encuentra con la samaritana le dice, pero que ustedes dicen que a Dios hay que adorarlo, ¿en dónde? En Jerusalén. Porque ¿qué estaba en Jerusalén? ¿En dónde había que adorarlo? En el templo. Y Jesús le dice a la mujer, no te preocupes, porque va a llegar la hora, ni que en este monte donde estaba ella, en Samaria, ni tampoco en Jerusalén. ¿Qué estaba en Jerusalén? El templo. Ni en los montes de Samaria, ni en el templo de Jerusalén van a adorar. Porque ya Dios no está en esos espacios. Ya Dios no manifiesta su presencia, ni en un monte, ni en un templo. Porque hoy el templo, ¿quiénes somos? Nosotros. Porque dice, ya Dios no va a hacer falta ni en el templo, ni en este monte, sino que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren. Y eso es lo que está buscando Dios. Por eso titulaba este mensaje, iba a titularlo Knockout para los fariseos, cuando Jesús le dijo, uno mayor que el templo. Y yo quiero compartirte en esta mañana que uno mayor que el templo está en este lugar. Que cada vez que venís a reunirte a buscar una palabra, a adorar a Dios, tengas en tu mente y en tu corazón que no venís a ver al pastor, que no venís a ver qué preparan hoy para el culto, a ver con qué me sorprenden los hermanos, sino que te encuentres con que uno mayor que el templo está en este lugar, que hay alguien que está esperando tu adoración, que hay alguien que está esperando recibirte con los brazos abiertos porque quiere encontrarse contigo. La pregunta es, ¿cuántos quieren encontrarse con Él? ¿Cuántos vienen con hambre? De decirle, Señor, tengo hambre de ti, estoy cansado, cansada de mí, de los demás, de mis problemas, de mis debilidades. Y esto es lo que significa uno mayor que el templo. El templo para Israel era el lugar donde sacrificaban, donde ofrecían, donde sacrificaban y eran ofrecidos los sacrificios al Señor. Era un lugar donde los hombres podían unirse. Los hombres podían unirse con la divinidad, con Dios. Era un lugar de oración, porque también la Biblia nos muestra que habían momentos, tiempos que subían al templo ¿a qué? A orar. El templo era un lugar de búsqueda, de oración, de búsqueda. Era un lugar de comunión para todos los israelitas, lo mismo que representa la iglesia para nosotros. Venimos acá, oramos, buscamos. Es un lugar de comunión. Entre vos y yo, entre nosotros. Era un lugar para compartir, de comunión. Pero también, para los israelitas, era símbolo y orgullo nacional. Porque el templo lo era todo. El templo lo representaba todo a nivel social, cultural y religioso para Israel. Era símbolo y orgullo nacional. Representaba la identidad religiosa de Israel. Es más, en el templo, al frente del templo, o arriba del templo, con oro, había una especie de un sarmiento, de una vid. Había un sarmiento, una vid. ¿Por qué? Porque Israel había recibido la palabra de Dios. Esto está en Isaías. La parábola de la viña, en Isaías capítulo 5. Y en versículo 7
le dice, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. O sea, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quién era la viña? La casa de Israel. Israel representaba la vid. Y esto estaba grabado en el templo, estaba dibujado, estaba labrado en el frente del templo de Jerusalén. ¿Por qué te digo esto? Porque es sorprendente. Te estoy diciendo que representaba la identidad religiosa. Jesús, Dios les había dicho en su palabra, vosotros sos la viña ¿de quién? Del Señor. Y de repente viene Jesús y ahora les dice, uno mayor que el templo está aquí. Y no solo eso, Juan capítulo 15, Jesús le dice a sus discípulos, yo soy la vid. ¿Vosotros qué sois? O sea, también no solamente les quita el templo como centro de identidad, sino también que Israel, que era la vid para Dios, ahora viene Jesús y le dice, yo soy la vid. Lo despoja de ese lugar de ¿qué? De identidad, de privilegio. O sea, Israel se sentía totalmente despojado porque Jesús había venido a tomar su lugar. Uno mayor que el templo, pero no era solamente mayor que el templo, mayor que ellos. Porque la vid que representaba a Israel, que Dios les había dicho, ahora Jesús le dijo, yo soy la vid. Esta identidad que ellos tenían, ahora de alguna manera, permitime decirlo, se la estaba robando ¿quién? Jesús. Yo soy la vid. Vosotros sois los pámpanos. Y al igual que en el tabernáculo, la presencia de Dios era restringida para el sacerdocio en el templo. Sin embargo, Jesús hace un cambio, una declaración radical, al decir, uno mayor que el templo está aquí. Y en esta mañana tengo la intención de ponerte en conocimiento de que no podemos venir a este lugar no teniendo esto presente en nuestras vidas. Que siempre que lo venimos a buscar es hermoso organizar, preparar el culto, la reunión, pero que podamos entender cada vez que venimos que tenemos que venir con hambre y con sed, porque aquí hay uno mayor que el templo. Hay uno mayor que el predicador de turno, que puede ser tu pastor, tu pastora, un hermano, un invitado, pero hay alguien mayor que cualquier predicador. Hay alguien mayor que cualquier músico. Hay alguien mayor que cualquier hermano que aprecias y que amás acá adentro. ¿Y ese mayor quién es? Que cuando llegues te puedas encontrar con Él. Que cuando llegues te puedas abrazar con Él y tu presencia te invada. Este mensaje nos invita a reflexionar sobre quién es Jesús y cómo su presencia cambia nuestra adoración. Necesitamos cambiar nuestra adoración. Yo entiendo, venimos a un culto organizado, preparado, orquestado por hombres, mujeres que lideran, que predican, que ministran, que abren una reunión, que levantan la palabra, que estamos esperando, ¿no? Porque es verdad, el culto tiene una dirección, ¿o no es así? Hay una dirección a la cual todos nos sumamos. Pero no te olvides que Dios está mirando ¿qué? Tu corazón. ¿Qué es lo que le viniste a qué? A dar. ¿Qué es lo que le viniste a qué? A entregar. ¿Qué es lo que viniste a qué? A buscar. Por eso, cómo su presencia cambia nuestra adoración. Venimos a este lugar a ver cómo también nuestra relación con Dios es transformada. Y aún no solo nuestra relación, sino nuestra vida diaria. El templo no era el fin último, sino una sombra de lo que vendría. En el libro de Hebreos, capítulo 10, verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos 10:1. Porque por la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley nos habla, el templo, los sacrificios. La Biblia en el libro de Hebreos nos habla que Jesús es el templo, nos habla que Jesús es el sacrificio, el cordero, que Él es el sacerdote. Que todo esto que representaba la liturgia judía, que representaba el culto religioso judío, todo esto era sombra de lo que habría de venir. ¿Eran sombra de quién? De Jesús. El verdadero templo, sacrificio, sacerdocio, es el de Cristo. Claro, ¿cómo no va a venir Jesús a decir uno mayor que el templo? Está aquí. Y qué importante, porque esto cambió la imagen. Esto cambió la imagen, cambió la perspectiva, cambió los pensamientos.
Por lo menos de los que habían puesto su fe en Jesús, del pueblo judío. Obviamente que escribas, fariseos, religiosos, se resistían a esto. Pero Jesús vino a cumplir lo que el templo simboliza. Jesús vino a cumplir lo que el templo simboliza o simbolizaba. Reconciliación con Dios. Cercanía al Padre. Porque lo que los sacrificios no podían hacer, Jesús lo pudo hacer. Lo que sacrificio no nos podía acercar, ¿no? Sino que de alguna manera aplacaba la ira de Dios. Jesús lo hizo de una vez, dice, y para siempre. Y lo que hizo de Jesús fue perfecto. En Hebreo, no me acuerdo de qué capítulo dice, pero tanto mejor fue su ministerio. Un mejor pacto, un mejor ministerio. Hablando de Jesucristo. Hermanos, uno mayor que el templo está aquí. Encontré una frase que dice que cuando condenamos a otros, como los fariseos que querían condenar a Jesús y a los discípulos porque querían comer el día de reposo y recogían espigas, dice, cuando condenamos a otros, estamos usurpando la autoridad de Dios. Cuando condenamos a otros, cuando pensamos nosotros que podemos manejar la justicia de Dios en la forma en que se deben de hacer las cosas, en la forma en que uno se debe acercar a Dios, en la forma que se está permitido adorar a Dios. Viste que hay gente que me dice, pastor, ¿se puede levantar una mano, dos manos, tres dedos? ¿Cómo se adora a Dios? Lo que siempre le digo a la gente, a las personas con las que hablamos de estos temas, hay libertad para adorar a Dios, no es así. Pero la Biblia nos habla de que Dios es un Dios de orden. Y a veces a nosotros lo dejamos al espíritu de un lado y nos ganan un poco las emociones. Porque Dios no hace cosas que nosotros no podamos controlar. Y esto se percibe en el ambiente, en la reunión, cuando hay algo que está fuera de ¿qué? De orden. Ahora, ¿hay alguna forma? ¿Alguien me puede decir, ¿hay alguna forma en la que se debe adorar a Dios? Pero a mí no me gusta porque, viste, la hermana se mueve mucho. Y vos no te mueves nada. Dice que una de las, Mical, ¿no? De las esposas de David, cuando David llegó de una victoria que venía re loco y toda la gente cantaba. David mató a mí, ¿no? Saúl mató a 1000, David a sus 10.000. Y David entró al pueblo ¿cómo? Danzando, ¿viste? Venían los guerreros atrás con las lanzas, la espada. Y dice que David, no sé si David no se dio cuenta qué le pasó, pero dice que se empezó a despojar. No es que quedó desnudo. Quedó con su ropa interior, no sé, el shortcito de la playa, algo le quedó. Pero claro, era tal la alegría, el gozo, la celebración, que David entró danzando. Y esto lo vio como algo que, su esposa, algo negativo, algo malo. No te da vergüenza, mirá lo que estás haciendo. ¿Te imaginás? Vos saltando y llegás a casa y tu esposa te dice, ¿por qué saltás? Ya no sos un pibe, dejá de saltar. Porque hay estructuras, hay pensamientos formados ¿por quién? Por vos y por mí y por el hombre. Que ya sos grande, entonces como ya sos grande, a mí me pasa como pastor, vos viste que yo soy reinquieto. Ando con la rodilla media rota, pero cuando puedo un poquito salto. Pero a veces me voy a culto donde somos solo pastores y tengo que buscar donde están los 2, 3 más jovencitos para acercarme y poder saltar, porque los pastores no saltan. En la convención los pastores no saltan, los pastores no nos reímos, porque tenemos que guardar la postura que tiene que tener el pastor. ¿Por qué? Si yo quiero saltar. Bueno, pero ya está grande, pastor, para saltar. Prejuicios, ¿o no? Prejuicios de lo que el otro piensa, cómo debo hacer yo, o cómo debe ser mi comunión o mi relación con quién. ¿Querés saltar? Saltar. Y di a Moria, ¿querés llorar? ¿Querés llorar? Llorá. ¿Querés arrodillarte? Arrodillate. ¿Querés levantar tus manos? Levantá tus manos. Pero sentite libertad porque uno mayor que el templo está aquí. Uno mayor que el templo está en nuestras vidas. Uno mayor que tu pastor, que tus líderes, que tu iglesia está en este lugar. ¿Y ese quién es? Jesucristo. Y a Él nos debemos. Y a Él debemos darle toda gloria y toda honra. Por eso te decía que Jesús vino a cumplir lo que el templo simboliza: cercanía, reconciliación con el Padre. Jesús es mayor que el templo. Si se acercan ahí las hermanas de alabanza. Cuando Jesús dice uno mayor que el templo está aquí, nos enseña que Él es la verdadera presencia de Dios. Hola,
El templo representaba la presencia para el sacerdocio, para el pueblo. Pero Jesús les está diciendo, cuando Él dice uno mayor que el templo está aquí, Él estaba diciendo yo, en mí habita el Padre. En mí se manifiesta la presencia del Padre. Se acercaron y le dijeron, muéstranos a quién, al Padre. Y Jesús le dice, no me habéis visto y todavía me ven todos los días y todavía me preguntan, muéstranos al Padre. Porque en Él habitaba el Padre. La verdadera presencia de Dios no es un lugar físico, no es un edificio. Dios mismo vino a habitar entre nosotros en la persona de Jesús. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó. En otra versión dice, hizo tabernáculo, hizo morada, ¿en dónde? Entre nosotros. Habitó, vino aquí entre nosotros. Y qué hermoso es saber, hermanos, que si bien físicamente Jesús ya murió en esa cruz, resucitó y se fue a los cielos, su morada física acá en la tierra ya no está. Pero Él dijo, yo me voy, pero vendrá detrás mío el Consolador, el que nos manifiesta que uno mayor que el templo sigue estando aquí. El que nos da a conocer la presencia de que uno mayor que el templo está aquí. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Cuando Jesús le dice uno mayor que el templo está aquí, está diciendo que Él es el sacrificio perfecto. Ya no hay sacrificio. Ya no hay sacrificio. Nos siguen enseñando muchas veces que hagamos promesas. Y ojo, no te olvides de qué. De cumplirlas. Hace promesa, hacerle una promesa a Dios para que vea que estás interesado en cambiar, que estás interesado en que Dios lo haga. Sacrificios de hacer esto, de hacer lo otro. Jesús le dijo, si se dieran cuenta que no me importan los sacrificios, sino que quiero misericordia. En otros pasajes nos habla que quiero obediencia. El sacrificio perfecto. Ya no necesitamos sacrificios de animales porque Jesús fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Hebreos 9:12 dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eterna redención. Cuando Jesús dice, uno mayor que el templo está aquí, está diciendo que el verdadero camino al Padre, el verdadero camino a Dios, ¿quién es? Él. Sus palabras lo dijeron, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir ¿a quién? Al Padre, si no es por Él. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Que ya no necesitamos un edificio para encontrarnos con Dios, porque lo encontramos a través de Cristo. Y ahí donde estás, yo quiero que en esta mañana, como hemos adorado desde que comenzó la reunión, hemos alabado y hemos reconocido, que te tomes un tiempo para decirle, por ahí me había olvidado que tú eras mayor que el templo. Por ahí me había olvidado que tú eras mayor que el servicio. Jesús les terminó diciendo que Él era el Señor del día del reposo. Y es importante tu servicio, es importante lo que le querés dar, lo que le querés entregar, lo que querés hacer por Dios o para Dios. Pero mucho más importante es que reconozcas cada día que Él es mayor que cualquier cosa.